Bienvenidos a este video donde analizaremos lo bueno y lo malo de uno de los sexenios más controvertidos de la historia reciente en México. Parte de lo que se habló en el podcast de Dimes y Billetes con Alejandro Dieck. Y ahora sí, acompáñenme mientras desglosamos los 5 aciertos y los 5 errores más significativos de este gobierno. Primer punto positivo. Comenzamos con un punto positivo. Durante este sexenio, se impulsaron diversas obras públicas de gran envergadura. Estas obras no solo buscan mejorar la infraestructura del país, sino también fomentar la derrama económica en las regiones donde se desarrollan. El Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles son algunos ejemplos que han generado empleo y prometen mejorar la conectividad en el país. Creo que al principio había mucha inquietud, mucha incertidumbre a lo largo de que fue pasando el tiempo de alguna manera, pero la verdad es que si tú ves un poco el desempeño que han tenido la mayoría de las empresas en México en estos 6 años, ha sido muy, muy bueno, a pesar de la gran crisis que tuvimos. Pero obviamente el hecho de haber mantenido la estabilidad financiera llama muy favorablemente la atención. Primer punto negativo. Sin embargo, estas grandes inversiones también tienen su lado negativo. Muchos analistas critican la rentabilidad de estos proyectos, argumentando que el dinero pudo haberse utilizado para resolver problemas más urgentes, como la falta de electricidad, agua y mejoras en la infraestructura carretera. La productividad nacional podría haber sido significativamente mayor si estos recursos se hubieran canalizado hacia áreas más críticas. Las obras fueron monumentales, son obras que de alguna manera ojalá y algún día reitúen, pero están destinadas desde mi punto de vista a no generar la productividad que yo esperaría de la inversión pública. Pues yo creo que yo hubiera invertido más en exploración y producción para generar. ¿Por qué? Porque es más rentable sacar el petróleo del subsuelo que refinar. Segundo punto positivo. Otro logro destacado es el aumento del salario mínimo, una medida que busca reducir la brecha de desigualdad y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Aunque aún queda mucho por hacer, este aumento es un paso en la dirección correcta hacia un México más equitativo. Había una especie de idea que si aumentas el salario mínimo, no iba a ser un detonante de la inflación. Y la verdad es que hay tantos estudios, tanto que te dicen que sí y otros que te dicen que no. Pero el tema fundamental es que en México muy poca gente gana el salario mínimo. Y aquí lo que importa cuando tú hablas de los salarios no es el salario si aumentó o no. Y cuando hablamos de aumento de salario, para todos los que nos escuchan, estamos hablando ya de capacidad de compra, no lo nominal. Segundo punto negativo. A pesar de este aumento en el salario mínimo, el país sigue enfrentando desafíos importantes en cuanto a la organización y competitividad de las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes. Muchas de estas empresas carecen de la estructura necesaria para competir en un mercado globalizado, lo que las deja en desventaja frente a grandes corporaciones, tanto nacionales como extranjeras. Entonces, cuando hablamos de eso, lo que importa es cuánto aumenta la productividad. Creo que ya en algunos programas anteriores aquí contigo hemos visto que en México la gran tragedia es que la productividad no está abonando al crecimiento económico, sino por el contrario, le resta porque ha sido negativa. Mucha gente dice, pues sí, pero en México tenemos también 2 grandes Méxicos. Hay una industria manufacturera que aumenta la productividad de una manera muy dinámica. Vamos a hablar de las mejores plantas automotrices, de autopartes que hay en este país, pero también hay otros sectores en donde realmente la productividad es muy negativa, que llega a compensar ese crecimiento que tenemos en la productividad de la industria manufacturera. Y en general, como país, estamos en términos negativos. Tercer punto positivo. En cuanto a la política social, uno de los aspectos más destacados de este sexenio ha sido la implementación de programas de apoyo directo a los sectores más vulnerables. Programas como Sembrando Vida,
y las pensiones para adultos mayores han tenido un impacto positivo en millones de personas, proporcionando un alivio económico que ayuda a mejorar su calidad de vida. Muy, muy bueno, a pesar de la gran crisis que tuvimos, me explico. Aquí yo lo que veo, mucha gente lo quiere valorar con el crecimiento del sexenio. Evidentemente va a ser pobre. ¿Por qué? Pues porque tuvimos un año, pero obviamente el hecho de haber mantenido la estabilidad financiera llama muy favorablemente la atención. Yo creo que va a ser este presidente, y digo yo creo porque todavía no termina el sexenio, el que va a entregar una relación, una paridad peso-dólar más barata de la que la recibió, me explico. Y eso ya es decir, porque estamos hablando de que ningún presidente, vamos a olvidarnos un poquito cuando había un régimen cambiario fijo, pero desde Luis Echeverría a la fecha nadie lo ha hecho. Tercer punto negativo. Pero no todo ha sido positivo. La implementación de estos programas ha generado críticas en cuanto a su sostenibilidad a largo plazo. Algunos expertos advierten que, sin un manejo fiscal responsable, estos programas podrían convertirse en una carga insostenible para las finanzas públicas, comprometiendo el desarrollo económico futuro del país. Y aquí pues somos un país de pymes, y tú mejor que yo lo debes de saber, muy desorganizadas, que no tienen de alguna manera una estructura adecuada para poder competir en un ambiente donde hay puros tiburones, porque ya tu competencia ya no es México ni el vecino, es mundial. Cuarto punto positivo. Otro aspecto positivo ha sido la política exterior de este sexenio, la cual ha buscado fortalecer las relaciones diplomáticas con países clave y promover una imagen de México como un país soberano y defensor de los derechos humanos en el ámbito internacional. Quiero agradecer la llamada del presidente Biden de Estados Unidos. Ese fue el primer agradecimiento, y a Estados Unidos, y también a Trudeau, el de Canadá, y también al de España y al de Francia. Espérame, en ese orden. Y también a algunos países de Latinoamérica. Cuarto punto negativo. No obstante, la política exterior también ha tenido sus tropiezos. Las relaciones con algunos países han sido tensas, y las decisiones de política exterior en ocasiones han generado incertidumbre y falta de confianza entre los inversionistas extranjeros, lo cual puede afectar la inversión directa en el país. Y uno de ellos me preguntó, ¿qué opina usted de la relación México y Estados Unidos? Y fíjense lo que contestó. Bueno, miren, la relación de México y Estados Unidos es un matrimonio sin derecho a divorcio, con diferencias, pero todas solventables. Quinto punto positivo. Finalmente, no podemos dejar de mencionar los esfuerzos en materia de seguridad. Aunque los resultados han sido mixtos, se han implementado estrategias para combatir la violencia y el crimen organizado, con la creación de la Guardia Nacional como uno de los pilares de esta estrategia. Pero ya hay gente, hay un bagaje de muchos años ahí de gente que lo ha hecho y lo ha hecho mejor, y de alguna manera ya han encontrado el camino efectivo para poder de alguna manera hacer algo mejor. Eso es lo que yo creo. Yo quisiera ver, obviamente, el retiro no solo, como digo, de las calles en materia de seguridad pública, sino incluso también de todo ese tipo de actividades. Quinto punto negativo. Sin embargo, la inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas en México. A pesar de los esfuerzos, los niveles de violencia no han disminuido de manera significativa, y el crimen organizado sigue representando una grave amenaza para la paz y la seguridad de los ciudadanos. Ese tipo de cosas yo también creo que estoy un poco en desacuerdo de lo que hizo esta administración. ¿El por qué? Por el grado de especialización. Con todo respeto, no quiero decir que no lo puedan hacer. Ya hay gente, hay un bagaje de muchos años ahí de gente que lo ha hecho y lo ha hecho mejor, y de alguna manera ya han encontrado el camino efectivo para poder de alguna manera hacer algo mejor. Eso es lo que yo creo. En resumen, este sexenio ha estado marcado por logros significativos, pero también por errores que no pueden ser ignorados. El balance de estos 6 años será un tema de debate durante mucho tiempo, y sin duda, las lecciones aprendidas deberán ser consideradas por las futuras administraciones para construir un México mejor. Gracias por acompañarnos en este análisis. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido como este. Hasta la próxima.